Agradecemos la participación que tienen a este evento de la SPE. Corresponde a las charlas mensuales que hemos estado desarrollando a través de este año. Para nosotros es una gran satisfacción ver la acogida que tienen las charlas y la muy buena participación, los profesionales que asisten, lo que realza el trabajo que estamos desarrollando, apuntando a lo que es el objetivo de la SPE, que es el de transferir tecnología, transferir conocimientos a la comunidad profesional de la industria de petróleo y gas. En esta oportunidad queremos agradecer a la empresa de Goler Magnotum que nos está apoyando en brindar esta conferencia, que va, estoy seguro, va a cumplir todas las expectativas que nos hemos trazado como profesionales de la industria y sobre todo por el momento en que vivimos, la importancia de las metodologías para calcular las reservas y sobre todo ver la implicancia de los tiempos actuales con los precios tan bajos que estamos viviendo y que se espera que todavía no se ve una recuperación de ellos. Dejo con ustedes al ingeniero Antonio Segarra, José Antonio Segarra, para que presente la charla y al expositor. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos. Tengo el gusto de presentar al ingeniero Federico Dordoni. Él es consultor desde 2012 con la empresa de Goler Magnotum. Y nos va a presentar una charla, se trata de reservas, y el título es Reservas y recursos en el contexto actual de precios. La exposición cubre los aspectos principales sobre el impacto de los precios en las estimaciones de reservas y recursos, los efectos sobre las compañías y los entes gubernamentales y algunos aspectos a considerar para mitigar el impacto de la fluctuación de los precios sobre las reservas y recursos. El ingeniero Dordoni, previo a su actual trabajo de Goler Magnotum, ha sido consultor en Chevron por muchos años, ha trabajado en operaciones en el África y en el Permian. Y previo a eso estuvo en Perú trabajando con Pluspetrol. Está muy bien, me parece, muy bien en experiencia sobre nuestra realidad cotidiana. Bueno, aquí les presento al... Bueno, muchas gracias. A ver, vamos a cambiar acá. Muchas gracias por recibirme. Es un placer estar acá nuevamente. Como dijo el ingeniero, tuve el placer de trabajar acá con algunos amigos hace tiempo y siempre volver a Lima es un gusto, ¿no? No sé si por ahí, bueno, conviene que haga la presentación desde acá o puedo utilizar ese micrófono también para hacerlo un poco más dinámico. Sí. Sí, no quiero tapar a los que están ahí, pero me parece mejor estar caminando un poco. Bueno, antes que nada, de Goler Magnotum o D&M, más fácil, se conoce comúnmente como D&M, DIM, es una empresa consultora internacional, tiene más de 80 años, en 1936 fue cuando fue fundada por el señor de Goler, y nos enfocamos en certificaciones y estudios de reservas, estudios de campos, estudios de simulación, estudios geológicos, pero realmente en reservas y recursos es donde el 80% del trabajo que lo hacemos en esos temas. Y tenemos presencia internacional en todos los países, hacemos estudios de reservas para las compañías más grandes, más pequeñas en el mundo, entes gubernamentales, trabajamos con ente regulador en México, trabajamos con empresas estatales en África, trabajamos con empresas en Estados Unidos, una gran variedad de clientes y una gran variedad de proyectos también. Y de alguna manera eso lo que nos permite es tener una exposición a proyectos de distinta envergadura, pequeños, grandes,
proyectos en shale, proyectos en campos maduros, campos nuevos, tierra afuera, tierra o costa afuera. Me acompaña Rafael Cavero, que es un ingeniero en petróleo, compatriota de ustedes, peruano, y él es nuestro representante aquí. Y él va a participar conmigo de la charla también. Un poco la idea es conversar sobre el efecto de los precios en las reservas, y veo que hay mucha gente, es un gusto eso, les hago una confesión, no traemos soluciones, el precio es lo que es y nadie lo maneja, pero sí podemos compartir algunas observaciones sobre el efecto de los precios, qué es lo que ocurre, qué es lo que algunas empresas y algunos países están haciendo, y un poco el objetivo también es abrir el debate, ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se puede hacer en el Perú, y tener una mesa en la cual como ingenieros profesionales, geólogos, podamos compartir ideas y opiniones. A ver, necesito esto. La idea sería, este es el contenido de la presentación, vamos a hablar un poco sobre qué son las reservas y los recursos y por qué el precio tiene un impacto muy grande en el mismo. Esto puede ser un curso de una semana en sí mismo, no vamos a entrar en todos los detalles, pero sí queremos tener unos ciertos puntos básicos, exponerlos. Muchos de ustedes seguramente ya los conocen, pero es bueno refrescarlos y es bueno tenerlo como línea de base. Después vamos a hablar de las reservas y precios de petróleo a nivel mundial, qué es lo que ocurrió, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que podría llegar a pasar, y un poco hablar sobre las reservas y recursos en el Perú. Esto es lo que va a estar hablando principalmente Rafael, para ver todas las cosas que ocurren en el mundo, si se pueden aplicar o no en Perú, y de vuelta. La idea es, lamentablemente no traemos soluciones, pero sí podemos mencionar algunos aspectos principales que pueden ser considerados aquí. Bueno, reservas y recursos. A lo largo de los años hubo una evolución importante en qué es lo que es una reserva, qué se entiende por recurso. Recién en el año 2001 fue cuando las distintas organizaciones profesionales como la SPD se juntaron para establecer ciertos lineamientos de tal manera de que todos estemos hablando el mismo idioma, ¿no? Eso ocurrió en el 2001, luego en el 2007 hubo unos nuevos lineamientos que dieron mayor soporte y de hecho introdujeron con mayor fuerza el concepto de recursos contingentes principalmente, y luego en el 2011 salieron unos lineamientos o unas guías de aplicación que aclaran ciertos aspectos. La presentación está enfocada en el PRMS, que es el Petroleum Resources Management System, que es justamente esta línea, estos lineamientos que estas organizaciones profesionales generaron y debatieron en conjunto con muchas empresas y otros gobiernos también. La PRMS no tiene fuerza de ley, no es como la SEC en Estados Unidos, que tiene sus propias normativas que son similares a la PRMS, las fueron modernizando para hacerlas similares a la PRMS, pero no, la SEC puede ir y mandar gente a la cárcel, básicamente. Lo que la SEC dice tiene fuerza de ley, lo que PRMS dice no tiene fuerza de ley en sí mismo, es un lineamiento. Pero muchos países, o la gran mayoría de los países hoy por hoy, están adoptando sus lineamientos y sus regulaciones a este sistema, de manera de homogeneizar todas las definiciones. Entonces, basados en el PRMS, muchos de ustedes están acostumbrados a ver este cuadrito, esta figura en la cual lo que nos dice es que tenemos una categorización y una clasificación. La clasificación tiene en cuenta la chance comercial que está en este axis vertical, en la cual partimos de los recursos prospectivos para los proyectos exploratorios antes de un descubrimiento, y una vez producido el descubrimiento podemos clasificar ciertos volúmenes como recursos contingentes y posteriormente a reservas. Eso nos determina el grado de incertidumbre comercial. Luego, cuando estamos viendo aspectos técnicos, ahí es donde vemos la incertidumbre técnica
y podemos categorizar los volúmenes como medio, bajo o alto. Y ahí es donde aparecen las distintas clasificaciones como reservas probadas, probables y posibles, o recursos 1C, 2, 3 y 3C, o recursos prospectivos bajo, medio o alto. Entonces, básicamente tenemos una clasificación y una categorización de acuerdo a si estamos viendo temas comerciales o si estamos viendo temas técnicos. Históricamente hubo muchísimo trabajo en este axis. ¿Cómo hacemos nosotros para determinar si unos volúmenes son altos, medios o bajos? Hay sistemas determinísticos, sistemas probabilísticos, la PRMS y otras entidades abarcan mucho sobre cómo incluir las incertidumbres técnicas dentro de la categorización, pero sí hay, no voy a decir un vacío porque hay bastante material, pero está menos definido qué pasa con los aspectos comerciales. Y ahí es donde entra el precio, en los aspectos comerciales que pueden hacer que un volumen se reclasifique desde reserva a recurso o de recurso a reserva. En PRMS es importante destacar que se habla de proyectos, aunque un proyecto no está bien definido, puede ser un pozo, un grupo de pozos, puede ser una campaña de perforación, pero se habla de un proyecto, y el proyecto es el que se clasifica como recurso prospectivo, contingente o reserva, y tenemos estas dos barreras principales aquí. De recurso prospectivo a contingente o reserva hay una barrera que es el descubrimiento, y eso es importante mencionarlo porque a nosotros nos gusta pensar como los recursos prospectivos como algo totalmente distinto de lo que es reserva o recurso contingente. Uno tiende a decir recurso, el mismo contingente o prospectivo, no, es extremadamente importante señalar la diferencia, ¿no? En uno tenemos el descubrimiento y en el otro no tenemos un descubrimiento, con lo cual los riesgos son muchísimo más elevados. Y luego de contingente a reserva, la barrera que tenemos es comercialidad. O sea, un proyecto puede ser recurso contingente hoy porque tiene ciertas barreras para establecer la comercialidad y mañana puede convertirse en reserva. O viceversa, un volumen que es reserva puede pasado mañana volver a ser recurso. Como le dije antes, los recursos prospectivos se establecen antes de tener un descubrimiento, mientras que los recursos contingentes en general son acumulaciones que ya fueron descubiertas, pero que todavía no tienen la comercialidad establecida, ya sea porque faltan permisos, porque el precio no es el suficiente como para hacerlo viable, o otros aspectos. Y reservas es cuando ya está todo el proyecto determinado, tenemos la comercialidad, tenemos las aprobaciones, tenemos el compromiso de realizar esas inversiones. Entonces en reservas ponemos todo aquello que ya es seguro que va a ser ejecutado y que va a ser producido. Ahora bien, de vuelta, estuvimos moviéndonos de manera vertical de recursos prospectivos hasta reservas, hablando de comercialidad. Dentro de cada categoría tenemos las incertidumbres técnicas. Un pozo me va a producir 10 o me va a producir 50. Bueno, ahí para eso es que tenemos las distintas categorías de reservas, o de recursos contingentes o de recursos prospectivos. Normalmente lo que uno espera en cualquier proyecto de exploración y producción es que un proyecto exploratorio, una vez que se realice un descubrimiento, pase a ser un recurso contingente, sea recurso contingente por un tiempo, mientras se define mejor el proyecto, mientras se define qué infraestructura se necesita, mientras se define qué pozos adicionales se van a perforar y se gestionan los permisos necesarios para perforar esos pozos, y hasta que la misma empresa logra tener la inversión, el FID, la decisión final de inversión. Y luego de recurso contingente, pasarlo a reserva una vez que todos esos aspectos ya están aprobados y bien determinados. Normalmente nosotros como certificadores de reservas vemos muchas veces que directamente de prospectivo se quiere pasar a reserva sin tener todos los pasos intermedios, sin tener toda la comercialidad establecida. Y ahí es donde surgen
los inconvenientes en que un proyecto que uno cree que se va a ejecutar, por ahí tiene otros aspectos que no fueron considerados y nunca se llega a ejecutar y tienen que reclasificarse con el impacto negativo que eso conlleva. Entonces, normalmente la progresión es de prospectivos a contingentes a reserva. Ahora bien, existen casos en el cual de prospectivo puede pasar a reserva, en general son los proyectos menores, un descubrimiento muy cercano a otro campo, donde simplemente hay que tirar una línea y ya está, no se requiere un permiso adicional, pero son los menores. Sí se puede hacer trabajo de antemano para tener este periodo en el cual un proyecto quede en recurso contingente el menor posible. Claramente, todas las empresas y los gobiernos también van a querer maximizar el volumen de reservas y hacer un pasaje ágil desde los recursos contingentes a las reservas. Entonces se puede ir anticipando qué es lo que se requiere hacer, pero requiere planeación. Ahora bien, dijimos que de contingente a reservas, la barrera es una barrera comercial que tiene en cuenta aspectos comerciales. ¿Cuáles son esos aspectos? Bueno, aquí hay unos ejemplos. Pueden ser aprobaciones. Aquí en Perú, si mal no recuerdo, el tema de los permisos ambientales puede generar retrasos en la ejecución de proyectos. Ese sería un ejemplo de que si uno no tiene todos los permisos, no se podría clasificar como reserva, a no ser de que esos permisos se pueda demostrar de que son automáticos y son simplemente burocráticos. O también compromiso interno. Hay muchas empresas que por el volumen de inversiones todavía no tienen la decisión interna estratégica de llevar adelante un cierto proyecto y es una decisión interna de la compañía de no pasarlo como reserva, simplemente por no tener el compromiso. Si uno dice que uno va a ejecutar un proyecto, la premisa es que realmente lo va a ejecutar y no que lo va a ir pateando para más adelante. Luego el mercado, tiene que haber un acceso a un mercado. Esto principalmente, bueno, aquí en el Perú también me imagino en los campos, en la selva, que por ahí hay descubrimientos, pero es difícil hacerlo llegar hacia un mercado. O los proyectos de gas, mundialmente esos son los que más problemas tienen para garantizar un mercado, ¿no? Tengo un descubrimiento, pero ¿cómo hago para comercializar esos hidrocarburos? Precios y costos, eso es lo que estábamos hablando principalmente hoy. Un proyecto puede ser económico hoy y dejar de serlo mañana, entonces, o puedo tener un descubrimiento hoy y no poder pasarlo a reserva hasta que las condiciones de mercado no sean las correctas. Y después hay otras comercialidades, el límite de la concesión, tecnologías. Uno tiene un descubrimiento, es un petróleo muy pesado, o una formación muy apretada y no tengo las tecnologías para desarrollarlo. O simplemente el proyecto todavía no está bien definido. Todavía no sé exactamente cuál es la extensión de mi yacimiento, no sé cuántos pozos voy a requerir, no sé si voy a hacer depletación natural o si voy a hacer secundaria, terciaria. Eso sería otra barrera para no pasarlo a reserva. Y eso es importante porque las empresas tienden a poner reservas en sus libros y eso lo hacen en parte para demostrar crecimiento orgánico y demostrar a los inversores qué es lo que están haciendo, y eso es algo positivo que todos queremos mostrar siempre, pero la contracara es cuando los volúmenes tienen que ser reclasificados por un error conceptual de principio. Bueno, concentrándonos en precios. ¿Por qué decimos que el precio es un factor primario en la determinación de reservas? Bueno, el precio es el que nos va a determinar, por ejemplo, cuál es el límite económico. Alcanzo mi límite económico cuando el campo produce 500 barriles o 100 barriles. Obviamente tiene en cuenta los costos operativos también. Cada campo es distinto, en cada cuenca es distinto, pero un cambio en el precio me va a determinar un cambio en el límite económico. Entonces, proyectos, pozos que hoy están produciendo y tienen una vida económica por ahí de 5 años a un cierto precio,
Si el precio baja pueden decrecer esa vida, o si el precio aumenta pueden decrecer esa vida, pozos que hoy estén produciendo. Ese es el punto segundo que estoy señalando aquí. El primer punto, que está relacionado con la comercialidad de los proyectos, bueno, proyectos nuevos, puedo perforar 10 pozos con cierto precio, puedo perforar uno con otro precio. Y eso tiene un efecto multiplicador, que lo vamos a ver más adelante. También los costos. Si el precio sube, todos sabemos que el costo de los servicios suben, menos el costo de la certificación de reservas, ese no sube, pero sí baja. Los servicios suben cuando el precio sube y tienden a bajar cuando el precio baja. Tal vez no con la rapidez que todos queremos, ¿no? Pero sí, nosotros sí lo estamos viendo, ¿eh? Sí lo estamos viendo de que el precio, los costos bajan y eso ayuda, pero por ahí no en la misma medida. También determina qué opciones de recuperación podemos tener. Si podemos afrontar una recuperación secundaria o incluso una recuperación terciaria. Y eso nos va a impactar en los volúmenes recuperables y en las reservas. Y también si un proyecto directamente si puede ser desarrollado o no, como es en el caso principalmente de los campos de gas en costa afuera. ¿Cómo se determina el precio? Estoy diciendo que el precio es crítico para determinar las reservas. ¿Okay? ¿Quién determina el precio futuro? Hoy el precio está en 48. Nosotros hacemos proyecciones a veces a 10 años, 20 años, 30 años, 50 años. ¿Qué precio utilizamos? La SEC, que es el ente regulador de Estados Unidos, que tiene su normativa, tiene en fuerza de ley, ellos predeterminan cuál es el precio que se tiene que utilizar. ¿Para qué? Para que todas las empresas lo hagan de manera consistente y los resultados financieros puedan ser comparados entre unos y otros. Entonces están todos en las mismas condiciones, es una fórmula que dice que el precio a futuro se calcula como el promedio aritmético del primer día de cada mes por los últimos 12 meses y se mantiene constante. Se generan problemas a veces, por ejemplo, en el 2015 el promedio ya se sabía que el precio estaba bajando e incluso a la hora de estimar las reservas el precio por ahí estaba en 40 o 50, pero el promedio del año anterior estaba en 90 y pico y bueno, se utilizó eso. Pero lo mismo puede pasar al revés. Pero lo importante es que están todos en una misma línea base. Ahora la PRMS no es tan restrictiva, la PRMS lo que dice es que se tiene que utilizar un pronóstico razonable, eso se tiene que reportar, nosotros en nuestros reportes ponemos detalladamente qué precio se utilizó, pero da flexibilidad que cada empresa determine qué precio quiere utilizar y muchas veces se utiliza más de un precio, lo cual es bueno porque uno puede decir, bueno, en las condiciones actuales esta es mi foto, estas son las reservas que tengo, ahora con un aumento y hay muchos organismos que tienen pronósticos de precios que se pueden utilizar y se pueden justificar que son razonables. Con otro tipo de precio no puede mostrar y hacer sensibilidades de cómo aumentaría su portafolio. Bueno, esa fue una introducción a las reservas de alguna manera. Ahora, si nos basamos en qué es lo que estuvo pasando en las reservas en los últimos años, acá tenemos unos gráficos, unas tortas que muestran la evolución en los últimos 20 años del volumen de reservas. Pasamos de, esto que es un trillón, ¿no? de barriles de reservas, son valores astronómicos para uno, pero 1 trillón. Y pasamos a 1.7 trillones. Es un incremento considerable en los últimos 20 años, en los cuales las reservas son calculadas de ahora en más, o sea, no se tiene en cuenta lo producido desde ahora en más, las reservas fueron aumentando a nivel mundial. ¿Y por qué fueron aumentando? Bueno, en los últimos años todos sabemos el estallido que hubo del shale en Estados Unidos, también los descubrimientos costa afuera, el presal, el ejemplo de Brasil es muy notorio. De hecho, nosotros podemos ver aquí cómo el porcentaje
en Sudamérica y Centroamérica incrementó del 7,4 al 19,4% del total, principalmente debido a los descubrimientos costa afuera. Hubieron avances tecnológicos, eso hicieron que las empresas puedan acceder a desarrollar proyectos que antes no eran económicamente viables. Algunos ya habían sido descubiertos, los shales, las lutitas, todo el mundo sabía que contenían hidrocarburos, siempre se supo. En Argentina, que está muy de moda el Vaca Muerta, todo el mundo sabía que en Vaca Muerta es la roca generadora, todos los pozos la atraviesan. Muchas formaciones productivas están por debajo, pero ahora tenemos tecnologías que permiten recuperar esos hidrocarburos. Entonces todo eso que antes en realidad ni siquiera se tenía cuantificado, pero de haberlo tenido debería haber sido recurso contingente, ahora pasó a reserva. Ese incremento en las reservas mundiales fue acompañado de un incremento en la producción mundial, un incremento en la demanda mundial. Obviamente está todo conectado, más consumo, más producción, las empresas van a buscar más oportunidades de desarrollo. Y en este gráfico lo que estamos mostrando es la producción incremental para cada uno de los países productores sobre una cierta línea base. O sea, entre el 2001 hasta el 2015, cuál es la producción incremental que tuvieron. Y acá pueden ver ciertos países del Medio Oriente que tuvieron una producción incremental positiva, los países del Mar del Norte, productores del Mar del Norte que fueron disminuyendo, son campos más bien maduros, en los últimos años no hubo muchos descubrimientos, entonces fueron disminuyendo su producción incremental. Aquí está México, que traía mucha producción incremental sobre su línea base, principalmente a través de Cantarell y sus campos grandes de costa afuera, pero como todos sabemos ya están en declinación, son campos ya maduros. Y como vemos en este gráfico, la producción en el 2005 ya sea, el gris de acá es Canadá y el marroncito es Estados Unidos. Esta línea nos muestra que mundialmente la producción de hidrocarburos se mantuvo relativamente constante, o sea, no hubo un agregado de producción entre el 2005 y el 2015 de manera global, a no ser por el shale. El shale de Estados Unidos, ese sí trajo producción por encima de lo que se venía produciendo antes. O sea, todos los países de una manera agregada se estaban compensando, los que declinaban se compensaba con los que traían nueva producción, pero el shale sí trajo producción por encima de lo que se venía produciendo. Acá tienen la curva del precio del petróleo y ven aquí esta caída precipitosa. Y es interesante notar que a pesar de esta caída, todavía tuvo un incremento del shale oil en Estados Unidos, y eso principalmente por el inventario de pozos que ya tenían perforados, que ya tenían la inversión realizada, simplemente les faltaba conectarlos, pero claramente ese inventario se agota, ¿no? Es un inventario que ellos tienen la perforación tipo fábrica, y eso se agota, y a medida que el precio del petróleo se mantiene en los valores bajos, la perforación masiva se desaceleró. Y con esa desaceleración, muchas empresas tuvieron que hacer recortes abruptos de reservas. En Estados Unidos había compañías dedicadas exclusivamente al shale que tenían cantidades enormes de reservas porque eran proyectos comerciales, proyectos económicos, para encima de una formaciones que son más bien conocidas, regionales, ¿no? Uno no busca una trampa estructural o estratigráfica, son depósitos con unas extensiones muy grandes, en las cuales el inventario de proyectos a realizar futuros pozos era muy grande. Y en la caída del precio del petróleo, muchas de esas localizaciones, muchos de esos proyectos perdieron su comercialidad. Entonces hay muchos casos de empresas que fueron a bancarrota, reducción en sus volúmenes de reservas, y una historia que es bastante triste, pero que de alguna manera refleja lo que está pasando con el precio del petróleo. Ahora bien,
el escenario de precios bajos. ¿Qué es lo que hace los precios bajos? Cuando hay precios bajos, los límites económicos incrementan. Lo que decía antes, si un pozo alcanza su límite económico a los 10 barriles, con un precio bajo por ahí lo alcanza a los 20. Ya después de los 20 deja de ser económico y hay que cortar ahí la producción. Se reduce el número de proyectos, nuevos proyectos comerciales. En vez de poder perforar 10 pozos, puedo perforar 3. Los proyectos de recuperación mejorada pierden viabilidad. Sobre todo una recuperación terciaria ya deja de ser competitiva. Se reducen los esfuerzos en exploración y desarrollo, reduciéndose la producción futura. Esto es muy importante. Los efectos, y en cierta manera trae aparejado lo que mencionábamos antes aquí. Esta bajada del precio del petróleo y la bajada en la actividad se va a notar en el corto plazo, pero más se va a notar en el mediano y largo plazo. Y sobre todo en aquellos países en los cuales la ejecución de un proyecto de envergadura demora muchos años. Pensando en los proyectos en selva de aquí, podría ser un buen ejemplo también. Hay un impacto financiero. Las reservas representan el activo de una empresa, y lo vamos a ver más adelante. Cuando caen las reservas, pasan dos cosas. Por un lado, obviamente, cae la producción. Si antes ganaba $100 por cada barril, ahora gano 50. A su vez, tengo menos barriles para producir. A su vez, las reservas se utilizan para... Esos son los ingresos. A su vez, las reservas se utilizan como mecanismo de depreciación. Menos reservas, menos puedo depreciar. Y el costo de capital también se impacta. Pedir un préstamo tiene un interés más alto. Generalmente hay menos empresas, menos entes financieros que están prestando capital. Entonces es un cóctel de malas noticias. Y muchas reservas pasan a recursos contingentes. Que es lo que estaba diciendo antes, de que cuando tenemos cambios en la comercialidad, un volumen que yo tenía un 90% de certidumbre de que lo iba a poder producir técnicamente, sigo teniendo esa certidumbre técnica. Lo que cambia es la certidumbre comercial, por eso el traspaso es vertical. Pero lo importante es tenerlo cuantificado. Lo importante es saber que ese proyecto no es comercial hoy, pero puede ser comercial mañana. Y tenemos que tener todo listo para que cuando los precios se repunten, poder ejecutarlos. Esto es una simplificación de lo que dije antes. El valor de una empresa o el valor de un recurso para un gobierno o el valor de cualquier proyecto de hidrocarburos está determinado por sus reservas. Ese es el activo principal. Con un cierto valor de precios altos, el valor del activo puede ser 100. Ahora, si yo le corto los proyectos que no son económicos, yo tenía que iba a perforar 10 pozos, ahora puedo perforar 3, le saco, digamos, un 20%. De 100 pasó a valer 80. A su vez, le corté la vida útil, porque el límite económico ocurre antes, pasó a ser de 80, pasó a ser 70. Y también tengo los intereses y la depreciación. Entonces tengo un aspecto técnico-económico y un aspecto económico-financiero que muchas veces no se tiene en cuenta. Y justamente por estos aspectos es que es también crítico tener el portafolio evaluado y tener el portafolio cuantificado. Nosotros conocemos numerosos ejemplos de empresas que, sobre todo en escenarios de precios altos, con una actividad muy grande, con un volumen de reservas muy alto, las empresas se enfocaban pura y exclusivamente en las reservas probadas, le daban menos interés a las probables, a las posibles y directamente nada a los recursos. Bueno, es importante poder explicarles a los distintos entes financieros que el valor de la empresa, si bien hoy está dado por las reservas, tiene un valor también estratégico el tener todos esos recursos que en algún día se van a poder monetizar. Y eso es lo que estoy diciendo aquí. Es importante tener el inventario de reservas y recursos, saber en qué categoría caigo y cómo tengo esos proyectos cuantificados. No desaparecen. Y un ejemplo, bueno, no puedo decir exactamente cuál, pero
Un ejemplo de un país grande con un volumen muy grande de proyectos que se enfocaban solamente en las reservas y directamente lo que no pasaba el límite económico lo hacen desaparecer. Y eso de alguna manera limita el grado de flexibilidad que uno puede tener para plantear estrategias. Si uno tiene recursos en aceites pesados, por ejemplo, bueno, va a poder enfocar sus esfuerzos de investigación y desarrollo a los crudos pesados. El otro punto del ajuste de los términos fiscales, que esto está ocurriendo y lo vamos a mencionar más adelante. Estamos diciendo que la comercialidad impacta en los volúmenes de reservas. Los volúmenes de reservas tienen efectos no solo técnicos, sino también financieros. Pero la comercialidad no es solo volumen de hidrocarburo por el precio menos los costos. También están las regalías, también están los impuestos, que también entran en la mesa de negociación. ¿Cómo podemos hacer para hacer que un proyecto que hoy no es económico, renegociar los términos para que sí sea económico en beneficio de la sociedad también, ¿no? Y de esa manera también enfocar la inversión estatal o extranjera. Los prestadores mundiales van a buscar proyectos que sean rentables hoy y por eso es que basan sus esquemas de intereses en función de las reservas. Si podemos obtener términos fiscales que sean más favorables, eso también va a atraer muchísima mayor inversión. Las entidades públicas de control, con roles definidos, también pueden jugar un rol importante en esta mejora de los proyectos, así decirlo. Nosotros nos enfocamos en los aspectos técnicos, pero ¿cómo podemos hacer para que los entes reguladores nos ayuden a hacer que un proyecto que no es comercial sí sea comercial? Que nos agilicen los procesos, que nos agilicen la ejecución de los proyectos también. Y la del seguimiento de los indicadores de producción y reservas, para saber qué es lo que está ocurriendo, para saber a largo plazo qué es lo que está pasando, sobre todo desde un punto de vista gubernamental. Buenas tardes, a mí me tocó el tema de abrir el debate, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Perú? Armé un par de gráficos con las reservas y los recursos históricamente, cómo se fueron moviendo en el Perú desde el año 2002, ¿no? Y desde el 2008 en adelante, como se ve aquí, esto es para petróleo, las reservas pasaron a contingentes improspectivos. Es decir, esa maduración de la que hablábamos antes, en este caso fue hacia atrás, ¿no? Las reservas posibles pasaron a recursos contingentes y prospectivos. No sé exactamente cuál fue la razón, probablemente hay diferentes razones para diferentes proyectos, pero bueno, esto se ve claramente en estos gráficos, ¿no? Lo mismo sucede en gas, ¿no? También a partir del 2008 aparecen recursos contingentes y prospectivos y disminuyen los posibles. Se incrementan las reservas probadas desarrolladas. Entiendo que por aquí puede haber la inclusión de camisea, ya que también se repite en el NGL, ¿no? Pero en los tres gráficos se ve un incremento de los recursos prospectivos y contingentes. Esto es interesante de verlo porque además de esto también, bueno, no está el gráfico aquí, pero desde el 2002, en donde producíamos aproximadamente 100.000 barriles diarios, barriles equivalentes, hoy estamos produciendo, si mal no recuerdo, entre 40 y 50.000 barriles equivalentes, ¿no? Entonces, esta reducción en las reservas fue acompañada también en una reducción en la producción. Y es interesante que incluso esto pasó cuando teníamos precios altos, ¿no? Pasó entre el 2012 y el 2014, no hubo un movimiento de reservas, pero sí un incremento de los recursos prospectivos, por ejemplo. Esta información es hasta el 2015, hay que esperar los datos de cómo terminamos en el 2016, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con estos volúmenes que tenemos? Un poco traté de resumir todo lo que se había conversado antes, las soluciones que en otros países se están haciendo con respecto a estos
especialmente a este momento, ¿no? No sé si exactamente en los demás países la distribución de las reservas y los recursos sea parecida, pero traté de hacer un resumen de lo que se está haciendo en los demás países. Bueno, el primer punto es la conclusión. Tenemos un gran volumen de recursos contingentes y prospectivos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer o qué es lo que se está, algunas propuestas, ¿no? Tener un inventario de las reservas y los recursos, es decir, todos esos volúmenes no perderlos, ¿no? O sea, no perderlos como proyecto, quiero decir, no archivarlos, ¿no? Sino mantenerlos y probablemente mejorarlos, ¿no? Aunque sean recursos contingentes y prospectivos hoy, ¿no? Quién sabe, en 2 o 3 años, cuando el precio repunte, pasen a ser reservas directamente. Bueno, esto se logra a través de estudios técnicos sólidos y detallados, que era lo que decía, no abandonar estos proyectos solo porque son contingentes. Identificar el tipo de contingencia, es decir, saber si es que la contingencia es porque no tenemos la aprobación, es porque no tenemos el precio, es porque no tenemos las facilidades, es porque no tenemos el mercado, es porque no tenemos la tecnología, ¿no? Y una idea que se nos ocurrió también es, si tenemos de los recursos contingentes y prospectivos, yo diría contingentes, tenemos identificado que, por ejemplo, el 70% es porque no tenemos un contrato o porque no tenemos un estudio de impacto ambiental, bueno, entonces nuestros esfuerzos deberían estar dirigidos a solucionar ese problema, ¿no? O porque no tenemos la tecnología, podríamos hacer entre muchas empresas un pool de traer esa tecnología a Perú, hacer economía de escala y que los costos de esa tecnología sean un poco más bajos, ¿no? Y obviamente tener estos proyectos con un análisis al precio, ¿no? ¿Qué pasa si el precio hoy sube, si baja 50%, 70%, 25%? Y saber en qué precio un proyecto que hoy es contingente podría pasar a ser reserva, ¿no? Una de las cosas que hablábamos en una de las slides anteriores es que cuando los precios bajan, los costos también acompañan y bajan, ¿no? Cuando los precios suben, los costos suben. Los costos de las empresas de servicio, ¿no? Entonces, es un buen momento como para invertir en exploración y facilidades, es decir, cosas que no nos cuesten como un desarrollo masivo de un campo, en donde si hoy sacamos el petróleo a vender, probablemente nuestra ganancia no va a ser la mejor o la deseada. Ahora, para lograr esto, tenemos que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Un par de ideas es un ajuste en los términos fiscales para, por ejemplo, la actividad exploratoria adicional que se haga, o algo por el estilo. Estoy solamente lanzando algunas ideas, ¿no? Y también la búsqueda de inversión estatal o extranjera. Esto es importante, creo, ¿no? Si tenemos el primero de los puntos bien definido, probablemente el segundo punto sea una consecuencia del primero, ¿no? Y obviamente, sí, el seguimiento de los indicadores de producción y reservas, ¿no? Esto es importante, armar gráficos como los que mostramos hace un momento, es importante para que todos tengamos en mente hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos, ¿no? Todo esto viene simplemente a prepararnos para un periodo con precios más competitivos, ¿no? Que es lo que todos esperamos suceda en un corto plazo, ¿no? Así que creo que estos son puntos, son ideas que simplemente lo único que intentan es abrir la discusión, abrir el aporte de ideas de los profesionales de las demás empresas, ¿no? Terminamos con las conclusiones. Bueno, aquí el precio es un factor clave, es de lo que hablamos casi toda la presentación. Las reservas no es todo, ¿no? Es decir, nuevamente de repetición de lo que habíamos dicho, también tenemos que cuantificar y no perder de vista los recursos contingentes y prospectivos, que son los que nos van a alimentar de reservas en un futuro.
es el momento de prepararse para el futuro, incentivos a la exploración, esquemas de producción incremental, es decir, lanzar líneas bases, probablemente si la empresa hace esfuerzos por tener una producción incremental, tener algunos incentivos de cualquier índole. Bueno, tema de regulaciones es un tema importante, ya lo habíamos mencionado, hace unos años tuvimos el tema de las demoras con las aprobaciones de estudios de impacto ambiental. Eso debería de tratar de disminuirse. Y bueno, y obviamente las optimizaciones técnicas y comerciales, ¿no? Es a lo que me refería. Si todos o varias empresas tienen algún problema técnico y ese es el problema por el cual un volumen de petróleo es contingente y no es reserva, deberíamos enfocarnos en eso, ¿no? Como les comentaba y también los comentaba Federico, estas son solo ideas que intentan abrir la discusión, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero que, como dijo el ingeniero Gus, quizá hayamos cumplido las expectativas.